Ya, perfecto. Se ve todo. Vamos a hablar sobre uno de los temas más sencillos que puede haber en lo que sería el lenguaje. Sería el sujeto. ¿Y quién es el sujeto? Fácil. El sujeto es de quien se habla en la oración. ¿Ok? Recuerden que la oración es la mínima unidad comunicativa. Con la oración nosotros transmitimos información. ¿Ok? Y a partir de esa transmisión de información nosotros nos vamos a quedar con dos, ¿ok? Con dos palabras, con dos partes, disculpen, dos partes, que va a ser primero el sujeto y luego el predicado, ¿no? El sujeto, como ya hemos definido, sería aquello de lo que se habla en la oración. Por ejemplo, en esta pequeña oración, voy a ampliar un poquito. Vamos a poner un poquito acá. Uy, se eliminó todo. En esta oración, el carro es blanco. ¿Cuál es el sujeto de la oración? ¿Cuál es el sujeto? ¿De qué estamos hablando exactamente acá? El carro. El carro, correcto, no el carro. Este sería el sujeto de la oración. Ahora, ¿cómo nosotros identificamos al sujeto de la oración? Fácil, lo identificamos mediante la siguiente pregunta, ¿no? Identificación. Hacemos la pregunta ¿quién más el verbo o qué más el verbo? Que voy a poner acá quiénes también, ¿no? Por si acaso. O qué más el verbo. Ahora, uy, salió el sol horrible. Eh, Esa sería la forma más fácil, básica de encontrar el sujeto, ¿sí o no? Pero va a haber acá un ojo al piojo, ¿ok? Un ojo al piojo. En esta oración, ¿cuál es el sujeto de la oración acá? No hay sujeto, dice Miguel Adrián. Sí, sujeto. ¿Cuál es el sujeto de la oración acá? Está siete. El sujeto es tácito, correcto, porque José Es no un forma parte de la oración, ¿ok? José es un vocativo. Lo que forma parte de la oración es lo que va después del vocativo, todo esto de acá, ¿ok? Entonces, el sujeto es tácito, ¿no? El sujeto es tú. Ven a casa, a mi casa esta Navidad. Ahora, ¿qué sucedería en el siguiente caso? ¿No? ¿Qué es el sujeto de la oración? ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto? No, el sujeto no está cito. El sujeto no está cito. ¿Quién? Correcto, el sujeto es quién. Porque recuerden que quién es un pronombre. ¿Ok? Estoy preguntando por la persona. ¿Quién? Acá. ¿Cuál es el sujeto de la oración? Él. Él. No, no es él. ¿Cuál es la pregunta que tenemos que hacernos? ¿Quién o A qué? él. No, la pregunta no es a quién. La pregunta es quién. Y si no se responde quién, la pregunta es qué. Las mandarinas. Las mandarinas heladas. Este es el sujeto de la oración. Nunca confundir la pregunta que tienes que realizarte para hallar el sujeto. La pregunta es quién o qué. ¿Ok? Esos serían los casos de ojo, ojo, ojo. ¿Ok? Ahora, uy, acá tengo el de intensivo. Ustedes son veranito, ¿no? Esto es. Este verano. No, este es intensivo. Sí, acá es verano. Ok. Ahora,
nosotros vamos a investigar, vamos a analizar lo que sería sumamente. Creo que sí es una mototaxi con un volumen increíble. Ay, Dios mío, no sé por qué hacen eso. Bueno, el punto es que vamos a ver las partes, ¿ok? De la oración. Quédate por acá. Las partes de la oración, perdón, las partes del sujeto. La parte más importante va a ser el núcleo del sujeto, conocido como NS, el núcleo del sujeto. Ay, sí, Dios mío, buenos tiempos. Bueno, ya, el punto. El núcleo del sujeto es la parte más importante del sujeto, ¿ok? Por ejemplo, acá. ¿Cuál es el sujeto de la oración? Mi amigo. Mi amiga, correcto, ¿no? Mi amiga. Ahora, hemos llegado al sujeto de la oración. No obstante ello, tenemos que preguntarnos, en ese sujeto, ¿cuál es la palabra más importante que existe? Amigo. Amiga. Esa palabra más importante se le va a llamar núcleo del sujeto. Y en este caso, la categoría gramatical que es amiga es sustantivo. Sustantivo. Es decir, el núcleo del sujeto puede ser sustantivo. Ahora fíjense acá. Él llora todas las noches. ¿Cuál es el sujeto de la oración? Él. Él, ¿sí o no? Sí. ¿Ok? Y evidentemente el núcleo es... Uy, dime qué puedo hacer. El núcleo del sujeto va a ser él. ¿Sí? Es decir, el núcleo del sujeto también puede ser un pronombre. Ay, Dios mío, siempre me olvido eso. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Bueno, perdón, ¿cuál es el sujeto? El vivir. El vivir. El vivir. El vivir, correcto, ¿no? Y el núcleo, como ya lo han visto, vivir, ¿no? Vivir. Es decir, el núcleo del sujeto también puede ser un infinitivo. Acá. Luego, ¿cuál es el sujeto? Lo adorable. ¿Cuál es la palabra más importante? Adorable. Adorable, muy bien. Es decir, el núcleo del sujeto también puede ser un adjetivo sustantivizado. ¿Ok? Ahora pasamos con otra sección que se va a llamar el modificador directo, o conocido en el barrio como MD. ¿Ok? Modificador directo, ¿ok? Porque el sujeto va a tener modificadores, palabras que giran alrededor de ella que ayudan a darle cierto sentido, ¿ok? Están los modificadores directos, aquellos que no tienen enlace, están conectados directamente al lado nada más de lo que sería el sujeto, ¿ok? Y siempre van a ser los adjetivos y los determinantes, siempre, ¿ok? Por ejemplo, en la casa, no, perdón, la cama rota fue vendida ayer. Pregunta, ¿cuál es el sujeto de la oración? La cámara. La cama. Ahora, ¿cuál es el núcleo? Cama. Cama. Correcto, ¿no? ¿Y qué será la? Está modificándolo, ¿sí o no? Modificador. Modificador directo, ¿sí o no? Está al costadito modificando el modificador directo. Igualmente que rota, ¿sí o no? Rota. Correcto, está modificando directamente. Si se dan cuenta, no han requerido un enlace para estar al lado de cama. ¿Ok? Caso contrario de lo que serían los modificadores indirectos, conocidos como MI. Los modificadores indirectos sí presentan enlaces. ¿Ok?
Y puedes encontrarlo mediante una frase preposicional o una proposición subordinada o una proposición comparativa. Por ejemplo, ¿no? La cámara de Saúl es antigua. ¿El sujeto de la oración cuál es? La 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 cámara de Raúl, ¿sí o no? ¿Cuál es la palabra más importante acá? cámara. cámara. Cámara, correcto, cámara. Entonces, la, ya vemos que es un modificador Modificador directo. directo. ¿Y qué sería de Saúl? Modificador Modificador indirecto. Modificador indirecto, ¿sí o no? Modificador indirecto. ¿Y cómo sabemos que es un modificador indirecto? Porque para conectarse con el núcleo ha requerido un enlace, en este caso, el D. ¿Ok? Acá. ¿Cuál es el sujeto de la oración? El libro que El me libro gusta. que me gusta. El libro que me gusta, correcto. Ahora, ¿cuál es la palabra más importante? Libro. Libro, correcto. Libro. El libro. ¿Qué será el? Modificador Modificador directo. ¿Y qué será que me gusta? Modificador Modificador indirecto. indirecto. Modificador indirecto. Este es el enlace, el qué. ¿Ok? Ese es el enlace que ha requerido para unirse. Ahora, proposición subordinada, muy bien. Esos serían todos los elementos del sujeto. Pero también existen clases. Clases de sujeto. La primera clase se le va a llamar dependiendo de su presencia. Va a estar el sujeto expreso, el sujeto tácito. El sujeto expreso sí está presente. El sujeto tácito no lo está. Presente en la oración. ¿Ok? Por ejemplo, ella recorre las veredas aledañas. El sujeto evidentemente es ella. ¿Sí? Si está presente en la oración, se le va a llamar tácito, perdón, expreso. Y si no está presente en la oración, pero se sobreentiende que existe, se le va a llamar tácito, ¿no? Camino no. Caminó durante horas y horas y horas, ¿no? Acá, el sujeto de la oración es tácito, porque no está escrito en la oración, pero se sobreentiende que acá está un él o una ella, ¿no? Es el sujeto tácito. Ahora, también tenemos, dependiendo de la cantidad de núcleos. Si tiene un solo núcleo, se le va a llamar simple. Si tiene más de un núcleo, se le llama compuesto. Simple, un núcleo, vamos a poner acá, ¿eh? Compuesto. Que no está acá. Más de un núcleo. Por ejemplo, Ramona Flowers, ¿no? Odia a sus ex. A su ex, nada más, ¿eh? A su ex. Y el sujeto de la oración es Ramona Flowers, ¿no? Y todo esto sería el núcleo de la oración, ¿sí o no? Es decir, existe un solo núcleo. Un solo núcleo. Pero ¿qué pasaría acá? Salomón y yo comemos en el parque. El sujeto es Salomón y yo. ¿Cuál es el núcleo de del sujeto? Salomón, yo. Salomón, y también yo. Salomón, correcto. Nada más. El Yo. yo. Y yo. Yo. Como hay dos, entonces se le va a conocer como compuesto. ¿Ok? Como compuesto.
Ahora, también existe otra calificación, ¿ok? Esta calificación va a versar dependiendo de la presencia del MI, ¿ok? Uy, ¿verdad? Antes que se me olvide. Se me olvidó. El MI también tiene otra forma de presentarse, ¿ok? Que va a ser conocida como la... Uy, acá lo voy a poner acá, lejitos, pero cerca, acá. La aposición, ¿ok? La aposición es la segunda vez que se menciona al sujeto. Por ejemplo, acá voy a poner, Ramón, mi tío, es buen jugador. O mi tío Ramón es buen jugador. En la primera, muchachos, hemos mencionado dos veces a un mismo sujeto. ¿Cuál es la segunda vez que se menciona acá? Mi tío. Mi tío. Esta segunda mención se le va a conocer como... Bueno, le va a cambiar de color, ¿ya? Aposición. Se le va a conocer como la aposición. Le vamos a dar color rojo. Y acá abajo, ¿cuál será la posición? La segunda vez que menciono. Ramón. Ramón. Correcto. Ahora, la primera se le va a llamar una aposición especificativa. Y la segunda se le va a llamar... No, perdón, al revés, al revés. Esta es la explicativa y esta es la especificativa. Y ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia? La diferencia son las... Las comas. Correcto, ¿no? Y por eso, la presencia... Ahora sí podemos retornar. La presencia del MI puede haber dos clasificaciones, los incomplejos y los complejos. Los incomplejos son aquellos que no presentan MI. Puede presentar MD, claro, pero no va a presentar MI. Este sí presenta MI. En cualquiera de sus versiones presenta MI. ¿Ok? Por ejemplo acá, la Casa Dorada se derrumbó ayer. Pregunta, ¿cuál es su casa de versión? La Casa Dorada. La casa de La Casa Dorada. Ujú. Ahora, ¿cuál es el núcleo? ¿Qué será la? Objeto directo. Objeto directo. Objeto directo no, modificador directo. ¿Y dorada? Modificador directo. Modificador directo, ¿no? Entonces, no hay MI, hay MD. Puede haber la cantidad que se te dé la gana de MD. Pero si no hay MI, se le va a llamar incomplejo. Pero si sí presenta MI, por ejemplo, la mirada de Tomás o acá, ¿cuál es el sujeto de la oración? La mirada de La Tomás. mirada de Tomás. Pau. El sujeto, perdón, el núcleo. Mira. Ah, correcto. Mirada. ¿Qué será la? Modificador directo. Modificador directo, ¿sí o no? ¿Qué será entonces de Tomasa? Modificador indirecto. Modificador indirecto, ¿sí o no? Entonces, si presenta MI, automáticamente es complejo. Complejo. Haga, uy, ya le puse las comas, que salvaje. Me quedé con la clase de coma de la sesión pasada. Haga, ¿cuál es el sujeto de la oración? Miriam, la ingeniera. Miriam, ¿sí o no? Ahora, ¿cuál es el núcleo? Miriam. Miriam. Ok, Miriam. ¿Y qué será la ingeniera? Modificador Modificador. indirecto. Modificador directo, pero precisamente una aposición. Aposición. Cualquiera de sus dos formas puede ser mediante esos enlaces o las aposiciones, es presencia de MI. Si es presencia de MI, se llama complejo. ¿Ok? Y finalmente, la voz, es decir, la actividad. Activo y pasivo. Correcto. Está el activo o el pasivo, o también llamado agente y paciente.
El agente es quien realiza la acción y el paciente es quien recibe la acción. Activo, por ejemplo. Picasso dibujó en aquel lienzo. Pregunta, ¿cuál es el sujeto? Picasso. Picasso. Ahora, ¿el sujeto está realizando una acción? Sí. Sí. Y entonces se le va a llamar Activo. correcto. Pero acá, la pintura fue hecha por aquel gran artista. Pregunta, ¿cuál es el sujeto? La La pintura. La pintura. Pintura. Ahora, ¿la pintura está realizando la acción? No. No. Entonces se llama pasivo. ¿Ok? Ahora, vamos a resolver los ejercicios con respecto al sujeto. ¿Ok? Los ejercicios con respecto al sujeto, le sujet. Le sujet de la oración. Ahí está. Ya no. A ver, nos piden acá. Voy a ampliar un poquito la imagen. Ya está. 126. ¿Cuál es el sujeto de la oración de por ti? Esa mujer fue capaz de enfrentarse con el viejo tirano. Esa mujer. Esa mujer. Esa mujer nunca te amó. La respuesta es la B. ¿No? Ah, no es fácil, ¿no? ¿Cuál es el sujeto de la oración en al cine irás solamente cuando tu padre te dé permiso? Al cine. No. Solamente como. Tu padre. No. Tácito. Es sujeto tácito, Tácito. correcto. El verbo principal es irás. ¿Quién irá? Tú. Tú. ¿Ok? Tácito. Acá. Marque la oración que contiene modificador directo, ¿ok? A ver, vamos a analizar una por una. En la A, ¿cuál es el sujeto de la oración? Señoras y señores. Señores y señores. Tácito. Señoras y señores, no forma parte de la oración. Activo. Es un vocativo. Sujeto tácito. Evidentemente, no tiene MD. ¿Cuál es el sujeto de la oración? Dudar. 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 ¿Tiene MD? No. No. En la C, ella era una chica de armas tomar. Ella. 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 ¿Tiene MD? No. Aquel individuo me lo contó. Aquel individuo. Aquel Aquel individuo. ¿Cuál es el núcleo? individuo. Individuo. ¿Y aquel qué será? Modificador directo. Modificador directo. Entonces, esa es la clave, ¿no? Para confundirlo, voy a ponerlo de color rojito. Me parece un payaso la respuesta, ¿no? Ya. 129. Aposición explicativa. Quiere decir que va entre comas. ¿Ok? A ver, veamos. Yo, a pesar de tu indiferencia, te sigo comprendiendo. Haga, ¿cuál es el sujeto de la oración? Yo. Yo. Correcto. Yo. ¿Tiene aposición? No. No. En la B, ¿cuál es el sujeto? Ella dice que tú puedes lograr. Ella. Correcto. ¿Tiene aposición? No. No. En la C, Marcos. no. No. Es un vocativo. ¿Cuál es el sujeto de la oración? Tácito. Tácito. Ok. En la D, ¿cuál es la oración? Busco el ombligo del mundo. Cojo el ombligo del mundo. ¿Tiene aposición? Sí. El ombligo del mundo. Y esta posición está entre comas. Se le llama explicativa. Ahora nos piden una posición especificativa, es decir, que no guarde comas. En la
A. Oh, amigos míos, tengo la alegría en la piel. ¿Cuál es el sujeto de la oración? Tácito. Tácito, correcto. Amigos míos no vale para nada, ¿no? Sujeto tácito. En la B, el tío de Andrés regresó con las medicinas. ¿Cuál es el sujeto? El tío de ¿Entiendes? Pregunta, ¿existe aposición? No. 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 En la C, ¿cuál es el sujeto de la oración? El colegio te El colegio utiliza. ¿Cuál es el núcleo? Colegio. Colegio. ¿Qué vendría a ser él? Modificador directo. ¿Y Trilce? Modificador indirecto. Es un modificador indirecto específicamente. No sé. Una Posición posición. especificativa. Ok. Entonces nos están pidiendo una posición especificativa, sin comas. Esta es. Otro color, Dios mío, color payaso, Dios mío, ya. En la 131, sujeto tácito. En la A, ¿cuál es el sujeto? Ganar. 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 Entonces no es tácito. En la B, ¿Quién? ¿Quién? no, Tácito. no. ¿Quién levantará la mano? Quien sepa la respuesta. Ahí está. Sepa la respuesta. Quien sepa la respuesta. Entonces no es tácito. Haga en la C. Tácito. Ah, correcto. Tácito, sujeto, tácito. Sería usted. Usted. Dígame la respuesta. Ah, aquí está la clave. Hagan así. Solo por rellenar. En la D, ¿cuál sería el sujeto? Tus Tus ojos. ojos. Los ojos. En la E. Con mis amigos. Con mis No, amigos. no. Nosotros. Nosotros. Correcto. Ahora, sujeto compuesto, es decir, un sujeto que presenta dos núcleos. ¿Ok? Acá. La tía de mi prima Juana, la vendedora, es bastante joven. La tía de mi prima Juana. Correcto, esta salvajada acá, ¿no? A ver, analicémoslo. ¿Cuál es el núcleo? Tía. Tía. ¿Qué será la? Modificador Modificado directo. ¿Qué será toda esta salvajada acá? Indirecto. Y la vendedora es oposición. Oposición. La posición. ¿Es compuesto? No. No. En la B, ella y yo somos amigos antes que todo. Ella y yo. Yo. Ella, oh Dios mío, ella y yo. ¿Cuál es el núcleo? Yo. Ella. Yo. Ella, yo. ¿Es compuesto entonces? Sí. Perfecto. A ver, analicemos aún así el resto de oraciones. Necesitamos un curso urgente de redacción. ¿Cuál es el sujeto? Tácito. Sujeto tácito. Sería nosotros. Nosotros. La D, pronto estaremos en esta ciudad. Tácito. Tácito. Sujeto tácito, igual nosotros. En la E, Para mi tío y mi hermano. correcto. Yo, ¿sí o no? Yo compré esto. Ya, ese sería todo con respecto al sujeto. Sencillo, ¿sí o no? Ahora vamos a ir. Déjame compartir. Vamos a compartir ahora. Y vamos con el otro tema que nos compete el día de hoy. Y este tema es el complemento. Profe, ¿Mm? ¿puedes El subir un break. ratito para tomar café? Disculpe. ¿Puedes subir un ratito para tomar café? Ya, gracias. Uy, sonó una guitarra. Ya.
El tema de hoy día es, bueno, el tema que continúa el de hoy día es el de predicado. Si hemos visto nosotros que el sujeto es de quién se habla, el predicado será lo que se habla del sujeto. ¿Okay? ¿Y cómo llamamos nosotros el predicado? Una zona muy sencilla. Si solamente existen dos partes de la oración, si hallamos el sujeto, el resto será predicado. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuál es el sujeto de la oración? La llave del mecánico. Esto de acá, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál será el predicado? El resto. Se rompió ayer. Correcto, el resto, ¿no? Esta cosa de acá. Se rompió ayer. ¿Ya? ¿Cuál es el sujeto de la oración? El cura. El cura. Cura. El cura, ¿sí o no? Entonces, ¿qué será el predicado? El resto. Desafortunadamente, y murió en un accidente de tráfico. Es decir, si ustedes hallan el sujeto, el resto es predicado. Ya está. ¿Ok? Pero ahora, existen dos clases de predicado. Está el predicado nominal y el predicado verbal. El predicado nominal es aquel que presenta verbo copulativo. Y el predicado verbal es aquel que presenta verbo no copulativo. Por ejemplo, en esta oración. ¿Cuál es el verbo de la oración? Es hermosa. El verbo es La vereda. El verbo es. Ahora, ¿qué clase de verbo es? Casualmente, ¿qué clase de verbo es? Copulativo. 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 Ujú. Estar, ser y hacer. Y si presenta un verbo copulativo se le va a llamar nominal. ¿Ok? Mientras que los predicados verbales son aquellos que son no copulativos. Por ejemplo, la pista recorre toda la avenida. Pregunta, ¿cuál es el verbo? Recorre. 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 Recorre es un Recorre. verbo. ¿Qué clase de verbo es? Copulativo. No copulativo. Ok. No copulativo. ¿Cuál es el verbo de la oración? Está. 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 Correcto. Está. Ahora, pregunta. ¿Está qué clase de verbo es? Uno diría que es Copulativo. copulativo. Pero para que sea copulativo, ¿recuerden qué cosa tiene que tener al costado? Sujeto. No. Un predicativo. Un Atributo. Copulativo. atributo. Acá, en la sala, ¿es un atributo? No. No. No, este sería un verbo no copulativo. Pese a que pertenezca en un inicio al caso de los verbos, de los verbos copulativos, si es que no tiene un atributo al costado, no será copulativo. ¿Ok? Ahora, volvamos. Porque vamos a ver las partes. ¿Ok? Las partes. Porque el verbo también va a tener partes. No, qué tontería. Partes. 1. El núcleo del predicado. Siempre es el verbo. Es aquello que comanda todas las acciones. Todo lo que se quiere decir en el predicado es el verbo. Por ejemplo, la cueva salió barata. ¿Cuál es el predicado? Salió barata. Salió barata. Ahora, ¿cuál es el núcleo del predicado?
Salió. Salió. El núcleo predicado es salió. ¿Ok? Eso siempre va a ser el núcleo del predicado, el verbo. ¿Ok? Pero también tiene añadidos. El objeto directo, por ejemplo, o conocido como OD. ¿Ok? El objeto directo vendría a ser, como su nombre indica, aquel objeto que va a estar afectado por la acción del verbo. ¿Y cómo nosotros lo llamamos? Mediante la pregunta ¿qué más el verbo? O a veces ¿a quién más el verbo? ¿A quién o para quién más el verbo? Pero si ustedes se acuerdan su clase de pronombres, también están los pronombres objetivos lo y las. Acá. Pregunta, ¿cuál es el predicado? Compró pan. Compró pan. Compró pan. Ok, compró pan. Diablo. Compró pan. Ahora, ¿cuál es el núcleo predicado? Compró. Compró. Compró, correcto. Compró. Ahora, hay un objeto que está siendo afectado por la oración, por la acción. Pan. 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 Se le va a llamar OD. ¿Ok? Objeto directo. Y bien, no exactamente lo mismo. ¿Y el O a quién está reemplazando? A pan. Pan. ¿Y cuál es la función de pan dentro de la oración? Objeto directo. Ode. Ode. Entonces, por eso se van a funcionar estos pronombres como OD. ¿Ok? Ahora, else. También tiene otro que se llama, se va a llamar el objeto indirecto, o conocido como OI. El objeto indirecto o el OI. Un rato. Ya está. Se cargó la batería. El objeto indirecto va a ser aquel beneficiado o perjudicado en la acción. ¿Ok? Y como va a ser el beneficiado o perjudicado en la acción, va a responderse por la pregunta ¿para quién o a quién más el verbo más el OD? O también lo puedes encontrar, ustedes lo pueden encontrar por le o les, ¿no? Por ejemplo, el hombre compró pan para ella. El predicado sigue siendo el mismo, ¿sí o no? El núcleo sigue siendo el mismo. Pan sigue siendo lo mismo. Ahora, ¿quién se beneficia de la acción acá? Para ella. Para ella. Esto se le va a llamar el OI. El OI. ¿Ok? Ahora, acá, el hombre le compró pan. Lo mismo. Pa, compró, pa, acá, pan, acá. Y el pregunta, ¿el a Para quién está él. reemplazando? Para él. ¿Y qué función cumple para ella? Hoy. Hoy. Entonces, por eso siempre van a funcionar como hoy. ¿Ok? Y acá, ¿cuál es el núcleo del predicado? Díganle. Diga, Diga. diga. ¿Y qué será le? Hoy. 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 ¿Ok? Siempre va a ser hoy. Siempre de los siempre va a ser hoy. ¿Ok? Hoy. Ahora. Ahora. Existen otros elementos que se le van a poder añadir, pero antes de ello, vamos a ver un caso especial, el caso Metecelos.
¿Ok? El caso Metecenos. Este puede funcionar tanto como OD u OI. ¿Ok? Y ustedes se preguntarán, entonces, ¿cuándo diablos se supone que funciona como OD o como OI? Bueno, la forma más sencilla de hacerlo es reemplazarlo por cualquiera de esos pronombres. ¿Ok? Por cualquiera de los pronombres que ustedes ven arriba. El lo será para OD y el le para OI, ¿no? Por ejemplo. Ay, Dios mío, se me olvidó de esta pequeña introducción. A ver, ¿cómo sería? Ah, ya. Ella te dijo. El predicado te dijo, ¿sí o no? El núcleo sería dijo. Pero ¿de qué diablos funcionaría el T? Como puede funcionar como D u I, una de las formas más fáciles de identificarlos sería reemplazarlo por uno de estos pronombres. ¿Sí o no? El lo o el e, o el la, si quieres, ¿no? Pero un consejo que yo les doy es algo muy, muy sencillo. ¿Ok? Acá, en esta oración, ¿ven uno de? No. No. Entonces, el T, que puede funcionar como OD o I, va a funcionar primero como un OD. OD. ¿Ok? Si yo te digo, ella te dijo algo. Otra vez dijo. Va a ser él. ¿Y qué será algo? Objeto directo. Objeto directo. Y T, Hoy. objeto indirecto. Ok, ya hay uno ahí. Y una forma que ustedes tienen para hacerlo es comprobarlo a la hora de reemplazar con eso, ¿no? Ella lo dijo, ella le dijo algo. ¿Ves? Se puede reemplazar. Entonces sí funciona como hoy. ¿Ok? Ahora, casos apartes, que hace un calor endemoniado. Vamos a ver otras formas, otros complementos verbales, tales como los complementos, el número 4, si no, no, D, tanto como los circunstanciales, complementos circunstanciales, que básicamente vendrían a ser aquellos que añaden una información. Está el complemento circunstancial de modo, tiempo, lugar, causa, finalidad, compañía, instrumento, transporte, modo, tiempo, lugar, qué, cómo, cuándo, dónde. ¿Ok? Y cantidad también, lo voy a poner acá, cantidad. Cantidad. ¿Ok? Estos son algunos de los complementos circunstanciales. ¿Ok? Cuestión. ¿Qué preguntas ustedes harían para hallar el modo? ¿Se acuerdan de los adverbios? ¿Qué preguntas harían ustedes para hallar el modo? ¿Cómo? Por ejemplo, acá, al ojo, ¿ah? ¿Cuándo? Rápidamente se murió. ¿Cuál sería el complemento circunstancial de modo? Rápidamente. Rápidamente. De tiempo. ¿Qué preguntas serían para tiempo? ¿Cuándo? 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 ¿Cuál será el circunstancial de tiempo? En la En noche. la noche. En la noche, correcto. Lugar, ¿Dónde? 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 ¿Cuál será? En mi casa. En mi casa, correcto. Cantidad, ¿Cuánto? ¿cuánto?
¿Cuál será la cantidad? Mucho. 8. Causa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál será? ¿Por qué? Porque lo necesitaba. ¿Ok? Finalidad. ¿Para ¿Para qué? qué? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Cuál será? Para ingresar. Para ingresar. Compañía. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Cuál sería? Conmigo. 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 Instrumento. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Cómo sería acá? A ver. No tiene sentido la relación, pero bueno. ¿Cuál sería? Martillo filudo. Filudo. Sí, correcto. Martillo. Con un martillo filudo. Y transporte. ¿De qué forma? No. ¿En qué? ¿En ¿En qué? qué? Ajá. Eh, En bus. En bus. en bus, correcto. Sencillo, ¿sí o no? Sencillísimo. Esos son los complementos circunstanciales. Pero también existen otros elementos. Por ejemplo, vamos a la E, ¿no? El atributo. ¿Qué era el atributo? Era una característica en verbos copulativos. Ejemplo, la mirada es especial. Acá tenemos esto. ¿Cuál es el núcleo? Es, ¿sí o no? ¿Qué clase de verbos es? Es. Copulativo. 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 ¿Y cuál será la característica? Especial. Especial. Especial, correcto. Especial será la característica. Y esto se le llama atributo. Cuando es una característica dentro de un verbo copulativo, sería atributo. Pero también puede haber características en verbos no copulativos. Y a esto se le van a llamar predicativos. ¿Ok? Características en verbos no copulativos, o también llamados predicativos, ¿no? Y en este caso puede haber dos clases, los subjetivos y los objetivos. Los subjetivos, aquel que afecta al sujeto. Y los objetivos, aquel que afecta al objeto. Por ejemplo, Samira llegó cansada de la fiesta. Pregunta, ¿cuál sería el predicado? Cansada. Cansada de la fiesta. Llegó cansada de la fiesta. Ahora, Llegó ¿cuál es cansado. el núcleo? Llegó. Llegó. Ahora, ese núcleo, pregunta, ¿qué clase de verbo es? No copulativo. 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 Pero sin embargo, hay una característica, ¿sí o no? Cansado. Cansada. Ok, cansada. Esta característica es una característica en un verbo no copulativo. Pero ¿a quién está afectando cansada? ¿Quién está cansada? Samira. Mira. Y Samira es el Sujeto. 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 No sé qué color poner sujeto. Bien. Está afectando a Samira. ¿Ok? Acá también Samira. Pero acá, ¿cuál es el predicado? Dejó abierta la puerta. Abierta la puerta. Dejó abierta la puerta. Pregunta, ¿cuál es el sujeto, el núcleo, perdón? Dejó. Dejó.
¿Cuál es el objeto directo? La puerta. La puerta. Y hay una característica. ¿Cuál es la característica? Abierta. 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 Ahora, esta característica, vamos a ponerle este color. ¿A quién está afectando? ¿A la rata o a la puerta? ¿Quién está La abierta? puerta. La puerta. La puerta está abierta, ¿sí o no? Entonces está afectando al O D. ¿Ok? Eso se llamará objetivo. Pero también está otra clase, que sea el complemento agente, que es aquel que realiza la acción dentro de una oración pasiva. La pregunta que tienes que hacerte para hallar es ¿por quién? O quiénes, obviamente, ¿no? ¿Por quién o por quiénes? La muralla fue destruida por los invasores. ¿Cuál es el predicado? Fue destruida por los invasores. Correcto. ¿Cuál es el núcleo? Fue. No, fue destruida todo esto. ¿Ok? Fue destruida. Ahora, esta es una oración pasiva, ¿sí o no? ¿El sujeto realiza la acción? No. No, es una oración pasiva. Ahora, dentro de esta oración pasiva hay alguien que sí realiza la acción. ¿Quién? Los invasores. Invasores. Correcto. ¿Por quién fue destruida? Por los invasores. Por los invasores. Eso se le llama complemento agente. Vamos a poner el color, no sé qué color, gris, ¿ya? Por los invasores. Y finalmente tenemos al famoso complemento del régimen. Este es aquel complemento cuyos verbos requieren un enlace. Por ejemplo acá. Ella insistió en verme. Pregunta, ¿cuál es el predicado? Insistió. El predicado es insistió en verme, ¿no? Insistió en verme. El núcleo Insistió. insistió. Ahora, uno se pregunta, lo que está acá, en verme, siendo que empieza con una preposición, en, ¿no? Ahora, la preposición la está demandando el verbo. ¿Cómo es? ¿Cómo sabemos eso? Elimínalo de la oración. ¿Se puede decir, ella insistió verme? No. No, el verbo demanda que exista en verme, ¿sí o no? Es decir, el verbo demanda un enlace. Demanda la preposición. ¿Ok? Entonces, como ese verbo demanda el enlace, tenemos que ver qué palabras están afectadas por el enlace. En este caso, ¿qué palabra está afectada por en? ¿Qué palabras están siendo conectadas con en? Verme. En verme, correcto. Verme. Todo esto de acá se le va a llamar complemento de régimen. ¿Ok? ¿Y cómo podemos estar bien seguros? Reemplazamos lo que está al costado del en por eso. Ella insistió en eso. ¿Tiene sentido la oración? Sí. Sí, entonces está bien, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo de ti. ¿Cuál es el predicado? Me acuerdo de ti. Me acuerdo de ti. Y automáticamente, muchachos, ¿cuál sería el complemento de régimen? De ti. De ti, correcto, de ti. ¿Ok? Porque el de es necesario, ¿sí o no? Si lo quitamos, no tendría sentido de la oración, ¿no? Yo me acuerdo ti. No, el verbo demanda ese enlace. Demanda la preposición de. ¿Ok? Y se puede reemplazar así. Yo me acuerdo de eso. ¿Sí o no? Sí. Entonces es un complemento de régimen. ¿Ok? Ahora vamos a resolver los ejercicios.
de la guía. Vamos a ver. Ya se puede apreciar, todo perfecto. Genial. Ahí está. Acá nos están preguntando teoría. ¿Qué es el objeto indirecto, muchachos? El que se beneficia o se perjudica de la acción. Correcto, el que se beneficia o perjudica de la acción verbal. Correcto, ahí está la teoría, ¿no? A ver, la 134. Predicado nominal. Es decir, nos está pidiendo aquel que tenga un verbo copulativo. A ver, vamos a ver. ¿Cuál de ustedes creen que es la alternativa? La C. La C. ¿Segura? La B. Es la B. Parecía. ¿Ok? Parecía. Acá, la 135. Marque la oración que presenta un circunstancial, cualquiera. A ver, vamos a analizar una por una, ¿ok? Ellos adivinaron tus intenciones. ¿Cuál es el predicado? Adivinaron tus intenciones. Adivinaron tus intenciones, correcto. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Adivinaron. Adivinar. ¿Qué será tus intenciones? Complemento. ¿Ah? Finalidad. Eso era. Circunstancial de finalidad. ¿La finalidad? Complemento. No. No. ¿Qué adivinaron? Objeto directo. Objeto directo, correcto. Objeto directo. Entonces, no tiene circunstancial. La B, se lo previne, pero fue tarde. ¿Cuál es acá el predicado? Se lo previne, pero fue tarde. Previne, pero Ujú. Bueno, acá hay dos predicados. En la 135 hay dos predicados porque hay dos ideas, si se dan cuenta. Ujú. El primer predicado es este, ¿no? Se lo previne. Yo se lo previne. ¿Ok? Ese es el predicado. No, y acá no hay predicado. Acá no hay predicado. Este es un verbo impersonal. Ya, se lo previne. El núcleo, previne, ¿sí o no? ¿Qué será lo? Automáticamente. ¿Qué es lo siempre? Directo. Directo. Y si hay directo, ¿qué sería? indirecto. Indirecto. Ya, acá no hay más. En la C, ¿cuál es el predicado? Se te rompió. Se te rompió. Correcto, muy bien, se te rompió. Ahora, se te rompió. Rompió el núcleo, ¿sí o no? ¿Qué sería T? Vamos atrás para adelante. ¿Qué sería T? O de. Directo. O D. Ode. Y C, Hoy. Oí. ya, listo. Acá, nos vendieron un auto usado. ¿Cuál sería el sujeto? Un auto. El Un sujeto es auto un auto. usado. Tácito. ¿Cuál sería el predicado? Nos vendieron. Nos vendieron. ¿Cuál sería el sujeto? Perdón, el núcleo. Vendieron. Vendieron, correcto. Estoy mezclando temas horriblemente, ¿no? ¿Qué sería nos? ¿Qué sería nos? Si no hay OD, ¿qué sería? Oí. Hoy. No, si no hay OD en la oración, este sería OD. Recuerda, Ay. se olvidaron. Ya. En la E, ¿cuál sería el predicado? Escribió una carta. Escribió una carta para su tía. Correcto, escribió una carta para su tía. ¿Cuál es el núcleo? Escribió. 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 Uy, acá no hay respuesta, creo. A ver, escribió, ¿sí o no?
¿Qué sería una carta? Objeto directo. Objeto directo, ¿sí o no? Objeto directo. ¿Y qué será para su tía? Objeto indirecto. Objeto indirecto, ¿no? Ah, caray, a ver. En la primera, ahí señalaron tus intenciones. Y ahí no hay circunstancial. En la B. mm, pero lo malo es que en la B, este es un este es un verbo impersonal. Fue tarde. Porque no tiene sujeto, fue tarde. A ver, tomémoslo como si fuera un predicado, aunque no lo es per se, porque no está informando nada. Fue tarde. Ahí sí hubiese circunstancial, ¿sí o no? Con eso sí hubiese circunstancial. El circunstancial sería tarde. Ese sería circunstancial de tiempo. Pero me sigue chirriando la idea de que este es un verbo impersonal. El resto está perfecto, ¿no? Ya lo voy a poner en signo de interrogación, ¿ok? Ya. En la 136, la estructura de la oración, el sujeto y el predicado, ¿ok? ¿Quién es el sujeto de la oración? María. María. María es el sujeto de la oración. Y esto será... Pucha, ¿cómo lo podremos separar? Ya, vamos a hacerlo así, ¿ya? María. Este es el núcleo, ¿sí o no? ¿Cuál sería el predicado? Todo el resto, ¿no? El núcleo del predicado. Ha vendido. Ha vendido. Ha vendido. ¿No? ¿Qué es todos sus libros de colegio? O de. O de. He vendido todos sus libros de colegio. La respuesta es La B. Ay, Dios mío, no. La 137. Tenemos que investigar, averiguar. Que me salió lo boricua. Aquella que cumpla con esa estructura. A ver, acá, la secretaria notó la idea del jefe. Pregunta, ¿cuál es el sujeto? La secretaria. Secretaria. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Secretaria. Secretaria. ¿Qué será la? O de. Contador directo. OD. OD no, MD. 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 Haga sería el predicado, ¿sí o no? ¿Cuál es el núcleo del predicado? Anotó. 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 ¿Qué será esto? ¿Qué anotó? O de. La idea del jefe. Entonces, esa es la estructura. MD, NS, NP y OD. No es lo que nos piden. La B. ¿Cuál es el sujeto? Un Un empleado. empleado. Un empleado, ¿no? Ahora, ¿cuál es el núcleo del sujeto? Empleado. 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 ¿Qué será un? MD. MD. Haga. Todo esto es el predicado, ¿sí o no? ¿Cuál es el núcleo? Supo. Supo. ¿Hay OD? No. No. ¿Seguro? ¿No vimos suceder? Correcto. ¿Qué supo? Lo que iba a suceder. Estructura entonces. MD, Solo por ir a comprar te crees la gran cosa. NS, NP. El audio. Alguien tiene su audio prendido. Nail. Nail, tu audio. Ya está. Disculpe, profesor. No hay problema. Ocurre y sucede. IOD. ¿Ok? Ahora, no cumple. La C. ¿Cuál es el sujeto? La mamá de Luis. La mamá de La Luis. de Luis. Ok, la mamá de Luis. Ahora, ¿cuál es el núcleo? Mamá. 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 Papá. ¿Qué será la? Modificador. Modificador directo. De Luis. Indirecto. Modificador indirecto. Modificador indirecto. Ese es el predicado. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Contó. Contó. ¿Qué será lo? O de. O de. Y B.
Hoy. Entonces la estructura será MD, NS, MI, ese es OI, OD y NP. Esa es la respuesta. En la oración Andrés a Marisa, nadie le entiende como su madre. ¿Cuál es el sujeto? Fácil. No, Marisa. Marisa. no, Andrés. no, Andrés es un vocativo. Nadie, el- nadie. Es objetivo. Correcto, el vocativo, perdón, el sujeto es nadie. ¿Y qué es Amarisa? Un papel. ¿Ok? Amarisa, ¿qué sería? Ahorita vamos a ver. ¿Cuál es? Entonces, si nadie es el sujeto, el resto será predicado. ¿Cuál es el núcleo predicado? ¿Entiende? ¿Entiende? Núcleo del predicado. Ah, aquí está. ¿Qué será la? Objeto. Objeto directo. ¿Ok? Objeto directo. ¿Qué sería Amarisa? Objeto directo también. Oí. Correcto. La respuesta sería oí. Ujú. La respuesta sería oí, ¿sí o no? ¿A quién? A Marisa. ¿Quién nadie le entiende? A Marisa. Oí. ¿Y como su madre? ¿Qué sería como su madre? A ver. Es un circunstancial, ya les voy dando la pista. Es un circunstancial. No. Correcto, de modo. Ya. ¿El OD cuál sería? Sería La. la, pero no hay clave, ¿sí o no? Entonces ponemos la clave F nomás. Sería la. Profesor, ¿y qué era Marisa? La Marisa es hoy. ¿Quién se va a beneficiar de la acción? Marisa. Ok. En la 139. Hoy quiero brindar por ella. ¿Cuál sería la estructura? ¿Cuál es el sujeto de la oración? Tácito. Tácito. Entonces todo esto es Predicado. predicado. Ubicado. ¿Cuál es el núcleo? Quiero. No, Quiero. Quiero. no, Brindar. 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 no. Es una perífrasis verbal. Quiero brindar. Quiero brindar. Correcto. Este es el núcleo. ¿Qué será hoy? Circunstancial de tiempo. Por ella. Objeto indirecto. No. Objeto directo. Objeto indirecto. ¿Quién? No. Complemento de Es compañía. un circunstancial, pero ¿de quién? De compañía. No. Causa. Causa. Por ella. Hoy quiero mirar. ¿Por quién? Por ella. ¿No? ¿Por qué? Por ella. Ahí está. Complemento circunstancial de causa. A la vez. Profe, ¿qué sería hoy? Hoy, circunstancial de tiempo. Tiempo. ¿Y por qué dice ese? Ajá, ¿por qué dice Complemento circunstancial. Ah, lo mismo. Todos son complementos simples. Ya, ok. ¿Ok? 140. Complemento predicativo. Quiere decir que es un adjetivo o una característica en un verbo no copulativo. En la A, ¿cuál es el verbo? Viajará. Viajará. ¿Qué tipo de verbo es viajará? Predicativo. No populativo. Es no copulativo. ¿Hay una característica? No. No. Entonces no tiene predicativo. Acá. En la 140, en la B. Se fue. Fue. Ahora, piensen. ¿Qué tipo de verbo es?
No No copulativo. copulativo. Predicativo. Es un predicativo, correcto. No viene de es, viene de ir. Ahí, dentro de ese verbo, que es un verbo no copulativo, hay una característica Sí, Sí. contenta. contenta. Entonces, estamos ante una característica, se llamará predicativo. Predicativo. Ahí está. ¿Ok? Siempre le voy a poner esta diferencia, ¿no? Porque fue puede ser de es o puede ser de ir. ¿Ok? Ahora, la 141. 141. ¿A cuántos modificadores presenta el sujeto? Este es este sujeto, bueno, se fue hasta China entonces esta cosa. A Rosario le encantan los dulces, las bebidas gaseosas y los helados de vainilla. ¿Cuál es el sujeto de la oración? A Rosario. No. A Rosario. Los dulces, las bebidas gaseosas y los helados de vainilla. Sí, toda esa chanfaina que está ahí, ¿no? Los dulces, las bebidas, las gaseosas, helados de vainilla. Ahora, ¿cuál es el núcleo del sujeto? Profesor, ¿y qué sería Rosario entonces? Hoy sería, creo. Correcto, ahí. ¿Ya cuál es el núcleo acá del sujeto? Dulces, bebidas gaseosas y helados. Dulces, bebidas. Helados. Helados. ¿Qué serán los? Modificador directo. Las Modificador directo. gaseosas, Modificador directo. los Modificador directo. y de vainilla. Modificador indirecto. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5. Respuesta 5. Profesor, ¿y qué era Rosario? A Rosario soy. ¿A Hoy. quién le encanta? A Rosario. 5, ¿no? Ya. Ya. Su máquina. Núcleos del sujeto. Otra vez el sujeto. Qué raro. Ya. El grupo de teatro montó una obra del Renacimiento y en todas las representaciones la respuesta del público fue excelente. ¿Cuál es el sujeto? El grupo de teatro. El grupo de teatro, ¿no? Ese es un sujeto. Falta otro sujeto. Porque hay dos ideas, si se dan cuenta. Representaciones. No. La respuesta del público. La respuesta del público, correcto. Ahora, acá, ¿cuál es el núcleo del sujeto? Grupo. Grupo. Y acá, Respuesta. 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 ¿Cuál es la alternativa entonces? Correcto. Grupo y respuesta. Tiene que fijarse que a veces va a haber dos sujetos o dos predicados dependiendo del conector. ¿Se acuerdan las conjunciones coordinantes que unen dos ideas coordinadas? Ya, exactamente lo mismo. ¿Ok? Si hay dos ideas, hay dos sujetos. Si hay dos sujetos, hay dos predicados. ¿Ok? 143. A mis hijos les regalaré para Navidad una motocicleta. El núcleo del sujeto es. ¿Cuál será el sujeto de la oración? Tácito. No. Una motocicleta. Espera. Sí, es tácito, ¿no? Sí, Sí, es tácito. porque sería Porque yo. es yo. Yo. Yo, correcto. Yo, tácito. Muy bien. ¿Ok? Complemento predicativo. ¿Ok? Complemento predicativo. ¿Cuál es el complemento predicativo? ¿Recuerdan ustedes cuál era el complemento predicativo? ¿Qué era el complemento predicativo? ¿Qué era? ¿Cosa? Atributo. El que complementaba un verbo predicativo. Correcto, aquel que complementa un verbo predicativo, ¿no? Le da una característica. A ver, analicemos uno por uno. Ese niño interpretó mal el refrán. ¿Cuál es, en este caso, el complemento perdón,
El predicado. Interpretó mal. Interpretó mal el Refrán. Ahora, ¿cuál es el núcleo del predicado? interpretó Interpretó. Interpretó. ¿Qué interpretó? Mal el refrán. el Mal el refrán refrán. ¿Qué debe ser mal? Circunstancial. ¿Circunstancial de qué? de modo. De modo, correcto. El periodista comentó mucho la opinión de ese político. ¿Cuál es el predicado? Comentó mucho la opinión de ese político. Correcto. ¿Cuál es? ¡Uy! Me fui hasta el demonio. ¿Cuál entonces sería, muchachos, el núcleo del predicado? Comentó. Comentó Comentó. Comentó. ¿Qué comentó? la opinión. La opinión de ese político. Correcto. Ay, Dios mío, no. ¿Y qué será esto? Circunstancial de Cantidad. 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 Llegaron sorprendidos por la noticia. ¿Cuál es el predicado? Sorprendidos. Perdidos por la noticia. Llegaron sorprendidos por la noticia. Correcto. ¿Cuál es el núcleo? Llegaron. Llegaron. ¿Qué será por la noticia? Objeto directo. No. Indirecto. Indirecto. No. Circunstancial. Circunstancial de Causa. 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 Correcto. ¿Y qué será sorprendidos? Sorprendidos es una característica, ¿sí o no? Sí. Predicativo. Es un predicativo, correcto. Un predicativo. Lo ponemos acá ya. Predicativo. Ah, pero, ¿qué clase de predicativo será? ¿A quién está afectando sorprendidos? A ellos. Ellos, ¿no? Entonces afecta al Sujeto. sujeto. Será clase subjetiva. Subjetiva. Esta es la alternativa. Vamos a ponerle un color baby, ¿no? Bueno, vamos a hacer las otras, ¿no? Para calentar también. Encontraron a los niños. Encontraron a los niños. Encontraron a los niños, ¿no? ¿Cuál es el núcleo? Encontraron. Claro. ¿Y qué será a los niños? O de. Oh, de, correcto. Lo puedes reemplazar así, ¿no? Los encontraron. Para estar 100% seguro que es uno de los encontraron. En la E. Sorprendieron jugando al pequeño. pequeño. El núcleo. Sorprendieron. Sorprendieron. Bien, correcto. ¿Qué será jugando? Circunstancial ¿De qué? de modo. Correcto. ¿Y el pequeño? O de. Correcto. Ode. Sorprendieron. Sorprendieron. Dios mío, estoy con una lag mental. 145. Vamos a poner acá. Acá. Bueno, disculpen un ratito, voy a conectar mi laptop porque está en muere. Uy, ¿dónde está el cable? Dios mío, no sé dónde encontrar una laptop que no se muere tan rápido. El mío también se está muriendo. También voy a conectarlo. Ya, entonces le doy un minuto para que conecte tu laptop, ya. Un minuto, porque sí es fregada la laptop a veces. Lo bueno es que es portátil y lo malo. ¿Mm? ¿Ya está? ¿Ya está, ya? Ya, perfecto. Ya, entonces sigamos. Ay, Dios mío. Oración que tiene OD, OI y a la vez predicativo. En la A. En la A. ¿Cuál es el sujeto de la oración? Para hallar el predicado, ¿no? Tácito. Tácito. Entonces, obrero, recuerden que no forma parte de la oración. No lo analizamos. ¿Cuál sería el predicado?
Prepara tu camino con entusiasmo. Correcto. Wow. ¿Cuál es el núcleo? Prepara Para. ¿Qué prepara? tu camino. Tu camino. ¿Será? Objeto directo. ¿Y qué será esto? Circunstancial de modo. De modo. Correcto. Entonces, este no. La representación sería NP o D y complemento circunstancial. En la B. Tácito. Ah, no, de esta salvajada, ¿no? ¿Cuál es el núcleo? Ordenamos. Ordenamos. Correcto. ¿Cuál sería lo D? Hacerlo. Hacer la tarea. Hacer la tarea. ¿Qué será T? Objeto indirecto. O de. Indirecto. Porque hay un objeto directo. Si hay un objeto directo será indirecto. ¿Y de inmediato? Circunstancial de modo. Circunstancial de modo. Entonces sería más o menos así. OI, NP, OD, orden circunstancial. La C. Hoy, entusiasmados, le compraron los útiles a su hijo. Correcto, muy bien. Hoy entusiasmados le compraron útiles a sus hijos. Quiero ver qué le piden. Vaya. ¿Cuál sería el núcleo? Le compraron. Bueno, compraron. Compraron. ¿Qué sería el E automáticamente? Directo. Directo. ¿Qué le compraron? Los útiles. Los útiles. ¿Quién será a su hijo? Hoy, Hoy. ¿Qué será hoy? Circunstancial de tiempo. y modo. Entusiasmados. Modo. Correcto. ¿Qué será entusiasmados? De modo. Predicativo. Es un predicativo porque es una característica. ¿Ok? Es una característica dentro de un verbo no copulativo. ¿A quién está afectando entusiasmado? ¿Quién está entusiasmado? Los padres. ¿Qué será entonces? ¿Qué clase de predicativo? Subjetivo. Subjetivo. Correcto. Entonces sería complemento circunstancial, sería predicativo, sería complemento predicativo subjetivo, sería un OI, un NP, un OD y un OI. Veamos la D. ¿Cuál es el predicado? Ubicó desesperado Adriano. ¿Cuál es el núcleo? Ubicó. ¿Qué será desesperado? Predicativo. Muy bien, predicativo. ¿A quién está afectando el predicativo? A ese personaje. A A ese personaje. ¿Será entonces Subjetivo. subjetivo? ¿Y quién será? Adriano. Objeto directo. O D. Ah. O D, mira. Para estar seguros cuando es, lo ubicó. ¿Sí o no? Se puede decir así. Lo ubicó. Desesperado. Bueno, se empieza por lo o D. ¿Ok? Entonces la estructura sería NP, su complemento, predicativo, subjetivo y OD. En la E. Casi. Tácito. Entonces todo esto es. ¿Cuál es el núcleo? Reconozco. ¿Cuál es el OD? Que te mentí. Que te mentí. ¿Qué reconozco? Que te mentí. Datos iguales. ¿Qué será hidalgamente? Circunstancial de modo. Correcto. ¿Cómo? Hidalgamente. Entonces la estructura sería tal que así, pero no he hecho esto. Núcleo predicado, complemento circunstancial y lo de. Pero ahora, ¿qué es lo que está pidiendo acá? Lo que nos está pidiendo es OD, OI y predicativo.
Al parecer, como no lo indica, puede ser en cualquier forma. Puede estar ahí, como te lo dicen, primero de, luego I, luego predicativo, o puede ser una mixtura. ¿Cuál será la respuesta? La C. B. La C. Muy bien, la C. Porque la C tiene OD, tiene OI y tiene predicativo. La respuesta es la C. Guau, guau, guau. Ni siquiera sé qué color ponerle, ¿no? Ha hecho todo un laberinto. Le vamos a ponerle otro color. Pero uno que se note. No puedo ponerle rojo. Este de acá se nota, ¿no? Este de acá se nota. Ya, hemos acabado toda la guía, ¿no? Toda la guía. Vamos a cerrar. Cerramos. Y acá tengo que guardar esto, si no se me pierde el mensaje. Ya. Hasta ahí, muchachos. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Acá creo que dijiste Antonio. Ah, transitivo e intransitivo. Y después Nail, ¿ya? Ya. El transitivo es aquel que presenta OD. El intransitivo no lo presenta. Y ya hemos visto cómo se puede ayer. Voy a proyectar de nuevo mi pantalla, ¿ya? Un ratito, un ratito, un ratito. Ya que está. El transitivo tiene OD. Y lo podemos hallar mediante la pregunta que más el verbo. ¿A quién o para quién más el verbo? O mediante los pronombres lo, la. ¿Okay? Y el intransitivo, pues no tiene OD. Intransitivo. Intransitivo. Sin OD. ¿Ok? Por ejemplo, ella lo compró. Este verbo presenta OD porque tiene. Perdón, es transitivo porque presenta OD. ¿Ok? O puede ser así, ¿no? Ella compró ensaladas. Lo mismo. ¿Qué compró? Ensaladas. Tiene OD. ¿Ok? Hasta ahí, Miguel. Vio por la puerta. ¿Dónde? Por la puerta. Ya no entiendo la cuestión. Sí, sería intransitivo. No admite OD. No admite OD. Una forma en la que tú puedes darte cuenta si es un OD, reemplázalo por los pronombres que ves ahí. Si se puede reemplazar, por ejemplo, él huyó, ¿no? Él huyó por la puerta. Dices, estoy entre la duda de si es transitivo o intransitivo. Cámbialo por los pronombres. Se puede decir, ay, Dios mío, Dios mío, él lo huyó. ¿Se puede decir él huyó? ¿O él la huyó? No. No. Entonces no tiene este OD. Ahora, Nail. Las impersonales son fenómenos. A ver, no. También están los verbos prohibitivos. Se prohíbe caminar. O los verbos de necesidad. Se necesita empleados. ¿Ok? No tienen sujeto en la oración. Los impersonales en general son aquellos que no tienen sujetos. Los verbos climáticos siempre van a ser intransitivos, porque no tienen sujeto. ¿Quién llovió? ¿Quién garuó? ¿Quién nevó? No se puede saber. ¿Ok? Pero no quiere decir que solamente los verbos de naturaleza son los que van a ser impersonales. Hay otros, como ya dije, los prohibitivos o los de necesidad, o también los de haber, ¿no? Hubo un terremoto. No hay no se puede responder el que hubo, el terremoto, no, el hubo, no. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Se aclaró la duda o quedó algo difuso?
Lucero dice que sí. Ok. Ya, hasta ahí, muchachos. ¿Alguna duda, alguna cuestión? Recuerden que esta es la última semana, la última vez que nos vamos a ver. Así que todas sus dudas tienen que aclararlas ahora o nunca. ¿Ok? Así que, ¿tienen alguna duda? Nada, nadita, nada, nadita. Todo claro. Todo claro, entonces. Entonces, muchachos, ya es la última vez que nos vamos a ver. Bueno, entre comillas, ver, porque ustedes me ven a mí, yo no los veo a ustedes. Sabrá Dios si ustedes tienen cara o no tienen cara. Nos vemos entonces en otra vida, en otra oportunidad, en otra ocasión. Y espero que hayan comprendido el tema que les he intentado manejar a lo largo de estos 2 meses, ¿ok? Así que, muchachos, nos estaremos viendo. Bueno, ustedes me van a ver, ¿ya? Ustedes me ven y me saludan, ¿ok? Porque yo sabré Dios, puede ser un ladrón que me dice, sí, fue un profesor y me roba, ¿no? Muchas gracias a todos, muchas gracias Ángel, también Nancy, Lucero. Donde, no sé, bien, tiene esa pregunta en medio de marca, medio, ¿dónde vive para buscarlo? ¿Qué me va a matar? ¿Ok? Chao Carmen, chao Linder, chao Nancy, ok, chao Lucero, me despido de ustedes, chao Melanie, chao Miguel, esta vez sí, cortésmente. Chao, profe, Chao Lucero, cuídense. chao, Gracias. chao, cuídense. Chao, profe. Pues la profe puede ser. Cuídense. Chao.